Querida familia, un tema, una cuestión del que se habla en todo el mundo y, cómo no, también en la Iglesia, es el tema de la reforma. En todas las instituciones humanas siempre estamos en clave, en tiempo de reforma, de actualización, de crecimiento, de mejora, en instituciones económicas, políticas, sociales. ¿No? Siempre estamos buscando la reforma, la mejora para dar una mejor respuesta ante la situación, la urgencia, la demanda, la necesidad contra la que o para la cual ha sido creada dicha institución. Entonces, es verdad que la Iglesia no es una institución simplemente o puramente humana, sino que es humana, formada por seres humanos de carne y hueso como tú y como yo, y divina, fundada por Cristo y alentada, impulsada, movida por el Espíritu. Entonces, un tema del que se habla desde el inicio mismo de la Iglesia es el tema de la reforma. ¿Cómo hacer la reforma en la Iglesia? Por eso que ahora en este momento, por eso tantos concilios a lo largo de la historia, tantos sínodos, tantas actualizaciones, siempre con reuniones, encuentros, para ver cómo dar respuesta desde nuestra fe, siendo fieles al depósito de la fe que se nos ha dado por parte del Señor, siendo fieles a la tradición de la Iglesia, cómo dar respuesta o cómo conectar, siendo fieles a nuestra identidad, con la necesidad, con la urgencia, con el mundo, el hombre del siglo XXI, de este año 2022, para ser más exactos. Entonces, la reforma nunca se hace desde lo que el mundo pide. La reforma nunca se hace según la mentalidad del mundo, para ver si cambiando esto o lo otro, o cambiando nuestra identidad, vamos a poder ser más acogidos, aceptados, aplaudidos. Aquí está el equilibrio un poco entre ser fieles a tu identidad. Esto nos pasa. Yo soy quien soy, yo soy auténtico, y cuando choco con una persona que es de otra manera de ser, yo no cambio. Mi identidad, mi ser auténtico no puede cambiar. Ahora intento amoldarme siendo fiel a mí mismo para conectar con todo el mundo. Entonces, esto que nos pasa a nivel humano, de las relaciones interpersonales, nos pasa también en la Iglesia. Cómo ser fieles a nuestra identidad para poder conectar con el mundo. Entonces, nunca se hará la reforma desde planes, proyectos, iniciativas simplemente humanas, viendo a ver cómo somos más o menos acogidos, aplaudidos en el mundo, sino que se hace, como dice San Pablo en la segunda lectura de este domingo, desde la Sagrada Escritura, desde la oración, desde la docilidad del Espíritu Santo, preguntándole al Señor: Señor, ¿qué quieres de tu Iglesia para este momento de la historia? Como dice San Pablo, la Escritura es la que puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo conduce a la salvación. La Iglesia, que es la luz en este mundo, que brilla con la luz de Cristo, está llamada a reflejar una luz que no es suya, una luz que no viene de sí misma, sino del Señor. Está llamada a dar una sabiduría que no es suya, que no depende de los libros, que no depende de teorías, que no depende de los planes, proyectos, estructuras que humanamente un grupo de cristianos súper inteligentes han diseñado, sino que siempre preguntándole al Señor: Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué me dices en tu palabra? Señor, ¿qué sueño tienes para la Iglesia, para mi parroquia, para mi vida? Solo así podemos ser fieles a uno mismo, a la Iglesia, y dar respuesta. Entonces, estamos en un tiempo de reforma, concretamente en nuestra parroquia, en un tiempo de conversión pastoral. Yo les ponía ayer a los juniors la siguiente imagen: al igual que cuando en una casa las puertas se desencajan, las ventanas se rompen, el suelo salta, la pintura se cae, ¿no? Cuando en una casa decimos que necesita una reforma, no tiramos la casa para construir otra. Reformamos lo que necesita ser reformado, ¿no? Pero lo que son los cimientos sobre los que se ha construido la roca, que es Cristo, en este caso, en la casa de nuestra Iglesia, no se tira la Iglesia de 2000 años, sino que se reforma. Queremos ampliar estructuras, ampliar mentalidades, ampliar actividades, ampliar los muros de nuestra parroquia para que toda Moncada, cada pueblo, quepa en nuestra parroquia. Entonces, ¿cuáles son los pilares? El domingo pasado empezábamos teniendo claro que lo primero en un tiempo de conversión, de reforma, son las expectativas. ¿Qué quiero? ¿Dónde nos llama el Señor? ¿A dónde nos lleva? Entonces,
lo primero esto, ¿no? Tener unas expectativas claras. Y ahora ya concretando en los siguientes domingos veremos como cada domingo de octubre el Señor nos regala un pilar, una expectativa. La primera y más fundamental, sobre el primer pilar sobre el que se asienta esta casa, esta parroquia, la iglesia, es la oración. La parroquia está llamada a ser una comunidad orante, una comunidad que ora, porque sin la oración no podemos nada. Yo puedo tener una maceta muy cookie, muy bonita, con purpurina muy diseñada, muy moderna. Puedo tener una tierra fértil sobre la que se ha sembrado y sobre la que hay una tierra buena, preparada para acoger la semilla. Puedo tener una iluminación preciosa y un balcón estupendo a las orillas de cualquier playa del Caribe. Pero si no riego la semilla, si no riego la maceta, la tierra con agua, nunca va a germinar esta semilla. Pues esta agua viva es el encuentro diario, personal, íntimo, frecuente, constante, perseverante con Cristo en la oración. Y mirad, esto es importante. ¿Por qué rezamos? Pues no rezamos para sentirnos bien con nosotros mismos, no rezamos para sentirnos a gustito con nosotros mismos, no rezamos para aislarnos y encerrarnos en nosotros mismos. La oración no es una huida o un ensimismamiento. La oración es un encuentro, una conexión con Cristo. Oramos por necesidad. Oro porque necesito que Cristo me dé vida hoy. Oro porque necesito que Cristo riegue la semilla de mi fe, de mi vocación, de mi parroquia, de la iglesia hoy. O sea que la oración no es tanto un acto autorreferencial centrado en mí mismo, sino que el acto de la oración tiene dos sentidos. Uno, por necesidad, porque necesito su luz, porque necesito su paz, porque necesito su alegría, porque necesito su vida, su valentía, su fidelidad. Y lo segundo, como yo no puedo solo, como yo sin Él no soy capaz de nada, solo de hacer el ridículo, la oración es una alabanza, es un reconocimiento de que Dios es Dios. Aquellos que, por eso el que más reza es el más humilde, porque es el que reconoce que sin oración, que sin Dios no puede. Porque mirad aquí, y con esto ya, con esta imagen termino, aunque la imagen pueda durar varias diapositivas y varios minutos, aquí estamos en una batalla. La oración, este encuentro diario, personal, íntimo, frecuente, constante con el Señor, es una batalla, porque la vida cristiana es una batalla. Porque mantener la casa en pie, la casa sobre roca, cuando viene el vendaval, las tormentas, las olas que la atacan, es una batalla. Y esta batalla es lenta, no va al ritmo que a nosotros nos gustaría, es dura porque los embates y los ataques del enemigo, de este juez injusto, como aparece en el Evangelio, en la parábola, los ataques son frecuentes, constantes y duros, y es una batalla duradera, que dura toda la vida. Así que nadie espere o que nadie piense cuándo llegará el momento en que estaré tranquilito conmigo mismo, con el Señor, con mi parroquia, sin problemas, sin dificultades, sin luchas. Nunca. Eso se llama vida eterna, y menos mal que está. Pero esta peregrinación, una batalla lenta, dura y duradera. ¿Y cómo hacer frente a esta batalla? ¿Cómo sostener mi hogar? ¿Cómo sostener mi matrimonio? ¿Cómo sostener el ministerio sacerdotal? ¿Cómo mantener la misión? ¿Cómo mantener este grupo de jóvenes? ¿Cómo mantener cualquier iniciativa, cualquier tiempo de conversión personal o parroquial? Con la oración, ¿no? El Antiguo Testamento nos presenta hoy una imagen preciosa de cómo la oración sostiene la batalla, ¿no? Cómo la oración sostiene la Iglesia. Encontramos al pueblo de Israel, como nosotros, como la Iglesia, como tú y como yo, en camino de Egipto a la tierra prometida, a Canaán. Porque la Iglesia está en camino hacia el cielo, hacia la tierra prometida, hacia la vida eterna. Y en este camino, en esta peregrinación, aparecen enemigos que quieren esclavizarte, enemigos que quieren hacerte volver a Egipto, enemigos que quieren destruirte, ¿no? Aparece un juez injusto, un enemigo, Amalek, del pueblo de Israel, y en el Evangelio un enemigo, este juez injusto, el juez injusto del mundo, de la mentalidad reinante en nuestro mundo, contra la vida, contra la familia, en un juez injusto en un mundo donde hay una cultura de muerte, donde la fe cristiana es tantas veces humillada, o puesta en entredicho, o considerada una tontería, porque ser cristiano hoy en día, coherentemente y de verdad, no es fácil. Pero es que además tienes el juez injusto del demonio que te engaña, que te ataca,
No podemos ser ingenuos. En esta batalla hay un enemigo que desde el principio intenta acecharte, ¿no? Devorarte como león rugiente, como dice San Pedro. Y no solo tienes el juez injusto del mundo y del demonio, sino que tienes el juez injusto de tu propio yo herido. ¿Cuántas veces uno se descubre insoportable para sí mismo? Es que muchas veces digo, es que me doy asco, es que soy mi propio y primer enemigo. Me veo insoportable, me acuso, me desprecio, me culpabilizo, me machaco. No me hace falta nadie, ni el mundo ni el demonio. Si yo mismo, cuando olvido que Dios me ama, cuando me falta esta experiencia del amor de Dios, me destruyo a mí mismo, ¿no? Me autoboicoteo de una manera tremenda, me bombardeo con mis pensamientos. Pues mira, estamos en batalla constante. Entonces, en esta batalla, Moisés hace un gesto típico de un coronel, de un capitán, ¿no? De guerra. Los que nos gusta el Señor de los Anillos, esto lo vemos, ¿no? Cualquier película o serie así de batalla o de luchas o de soldados. Moisés dice que mientras que el pueblo de Israel luchaba con los amalecitas, sube a una colina, sube a la altura. ¿Por qué? Porque va a orar por el pueblo, va a levantar este bastón, que es la oración, para interceder por el pueblo de Israel. Y dice, cuando Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo vencía. Cuando Moisés las bajaba por el cansancio, por la fatiga, Israel perdía. Porque orar es vencer, familia. Orar no es perder el tiempo, orar no es ser ineficaz, orar no es pues estar ahí viendo pasar la vida. Orar es vencer. La montaña es el lugar del encuentro con Dios en la Escritura, por eso Moisés va a la montaña. Y por eso levanta el bastón, levanta las manos como el sacerdote en la mayor oración de intercesión que es la Eucaristía. Porque orar es vencer. Porque la oración no es una evasión. Nuestro mundo te dice, mira, ante un problema, emborráchate. Ante un problema, drógate. Ante una injusticia, calumnia, difama, murmura, véngate. Ante un problema familiar, divórciate. Ante un problema con tus amigos, traiciónales. Ante un problema personal, machácate, despréciate, ¿no? ¿Cuántas evasiones con el alcohol, con la droga, el dinero, el placer, el sexo desordenado y sin amor, el bienestar, las vacaciones, tantas cosas, la moda, la imagen, las redes sociales? ¿Cuánta gente no se soporta a sí misma y se mete horas y horas en las redes sociales para ver la vida de los demás porque la suya no le gusta? Esto es así, esto lo vemos día a día, ¿no? En los demás y en nosotros. Entonces el mundo te dice, mira, ante una batalla, como no tienes las armas, como no sabes cómo enfrentarte, evádete, evasión. Y la Iglesia te dice, con Moisés, ante una batalla, ante un sufrimiento, ante una injusticia, ante un problema, evasión no, conexión. Esto es la oración. La oración no es una huida, como os decía antes, es una conexión con Dios. Subir a la altura. ¿Por qué? Porque la oración te permite salir unos minutos, una hora, no huir de tu realidad, subir por encima de tu realidad, hasta la sabiduría de Dios, hasta la mirada de Dios, subir a una colina. La oración te permite subir para ver el campo de batalla con una mayor profundidad, con una mayor amplitud de miras, para ver el enemigo por dónde te ataca, para ver de dónde viene ese conflicto con tu padre, para ver esta adicción, desde cuándo y por qué aparece, para ver estas compensaciones, cuándo acudes a ellas. El coronel, como Moisés, se sube a la altura para ver la estrategia, por dónde le atacan los orcos, los enemigos, y poder desde la oración, desde el encuentro, desde la conexión con Dios, dar una respuesta y atacar. Por eso la oración es vencer, porque ves todo con los ojos de Dios y Dios lo sabe todo. Y te da la luz, la paz y la valentía y entereza para enfrentarte a la batalla, ¿no? Para no desfallecer como la viuda. Porque mira, esto de rezar no es si me apetece o no me apetece. Esto de la oración no es cuando me venga bien, cuando me quepa en el calendario, cuando no tenga nada mejor que hacer. O rezo o me muero. Israel sabía que o Moisés rezaba o el pueblo se hundía. Era vencido. La viuda sabía que o iba todos los días a llamar a la puerta del juez injusto o no le iba a hacer ni puñetero caso. Porque orar sin desfallecer es vencer, día a día, sientas o no sientas, tengas ganas o no, te apetezca o no, te quepa en la agenda o no te quepa. Los que estáis en el gimnasio para tener un cuerpo y musculitos, todos los días, 1 hora, 2 horas, 3 horas de gimnasio. Y eso te apetece o no, y todos los días no te apetece ir al gimnasio. Los que estáis haciendo una dieta, que no podéis saltaros ni 3 gramos de comida. Ay tal, una dieta estrictísima. Y en la oración nos la saltamos así de una manera tremenda. O los que estáis poniéndoos cremas en la cara o cosas de estéticas. Ni un día os saltáis el planning. Y en la oración, el gimnasio de tu alma,
la dieta de tu alma para no engordar de soberbia, las cremas de tu alma para mantenerla suave y cuidada. Pues ánimo, familia, el primer pilar para la parroquia, para la iglesia, para tu vida, para mi vida, es la oración. Y la oración no es solo rezar oraciones vocales, laudes, por ejemplo, la oración de la iglesia o el rosario, una oración súper potente. Yo digo orar. Rezar es una cosa, orar es de corazón a corazón, en la capilla de la comunión, los que podáis, en la capilla de la adoración eucarística, o en tu casa, abriendo, ¿no?, la habitación donde el Padre te conoce y donde tú y el Padre os hacéis uno. Las oraciones vocales, la oración de la liturgia de las horas, muy necesaria y muy potente, todo va regando la semilla, pero la oración de corazón a corazón, como decía Santa Teresa, que la celebramos ayer, orar es estar largos ratos de oración en silencio, a solas con quien sé que me ama, estar a solas con quien sé que me ama, que es Jesucristo. Pues ánimo, sin la oración no podemos nada. Hay muchos cristianos que viven a base de manguerazos espirituales. Una peregrinación, ¡pum!, la maceta encharcada. Una convivencia, ¡pum!, la maceta encharcada. Vas absorbiendo la gracia y te dura un mes, pero al mes siguiente estás igual o peor que antes de ir a esa convivencia, porque necesitas el goteo diario de la gracia, el goteo diario del encuentro con Cristo en la oración. Grábatelo a fuego. Orar es vencer. O hago oración o me muero. Es una necesidad. Orar es vencer. Venzamos con Cristo. Ánimo, que así sea.